Muy bien, continuamos entonces. Voy a seguir con la presentación y esta presentación donde nos quedamos, que es la etapa del conflicto. Bueno, pudimos ver entonces en la etapa de expansión cómo en esencia las cartas paulinas tienen que ver mucho con esta etapa, mucho tiene que ver con los inicios con los que comienza el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero como todo, pues no todo. Un segundo, hermanos, un segundo. Bueno, gracias, hermanos. Perdón. Acá mis perros están complicados a esta hora. Bueno, la etapa del conflicto. ¿Qué podemos decir acá? Bueno, lo que nosotros miramos es que al final del primer periodo, que fue el periodo de expansión, de manera temporal, esta acción del cristianismo de seguir creciendo fue frenada por el gobierno de Nerón, el gobierno romano por parte de Nerón, de una forma represiva, en el invierno del año 64-65, en donde históricamente se suscita un hecho muy lamentable, muy desastroso, que es el incendio de la ciudad de Roma. Eh, los historiadores dicen que este incendio fue deliberadamente provocado por el mismo Nerón, porque evidentemente él tenía conflictos internos en su gobierno y se cree que él había estado tocando la lira mientras ardía la ciudad, porque era el promotor deliberado del incendio, el cual él tenía una intención de urbanizar Roma, quería hacerla mucho más grande y bueno, para eso habría que destruirla, diríamos en un sentido, y volver a edificarla. Este hecho que conmociona a la ciudad, ¿no es cierto? Que conmociona el evento más eh, significativo en la época del Imperio Romano, pues el tema era a quién echarle la culpa. Si Nerón fue el que hizo esto, pues obvio que él no iba a aceptar su culpabilidad, sino tendría que culpar a alguien de este suceso. Entonces, el gobierno busca el famoso chivo expiatorio. ¿Y quién creen que recae esta culpa? Pues en los cristianos. Entonces, como decimos, Nerón mata un pájaro de mata eh, un pájaro, dos pájaros con un tiro. Ya ando mal en los refranes. ¿Por qué? Porque por un lado ya tiene pretexto para decir, bueno, la ciudad está destruida, está quemada, vamos a hacerla nueva. Entonces su proyecto de urbanización se da, pero también permite que se frene este gran movimiento cristiano que se está dando, ¿no? Y entonces empieza la persecución. Aquí hay datos muy interesantes respecto de la persecución que se da, queridos alumnos, porque en esta clase de persecuciones, como en todo, hay gente que va a negar la fe y habrá gente que va a morir por su fe. Y también sucedió acá. Hay cristianos que terminan negando la fe en Jesús, ¿no? Para salvar el, 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 el cuello, pero hay otros cristianos que se mantienen firmes ante este embate de represión que tiene el Imperio Romano hacia el cristianismo. Después hubo un gran conflicto. Cuando esto pasa, cuando las cosas se calman, hay un gran problema entre la iglesia cristiana, porque los que abandonan la fe, pues como ven que la situación ya pasó, como que ya todo está en calma, como que ya nada está mal, terminan diciendo, bueno, no, qué sé yo, disculpen, no tenemos que haber hecho, pero bueno, queremos volver otra vez al cristianismo. Y los que se mantuvieron firmes, perdón,
y que vieron morir a sus familiares y todo, ¿no? A todos los hermanos de la fe, no aceptaban que ingresaran a la fe cristiana. Así es que hubo un gran conflicto entre la iglesia después, producto básicamente de la persecución, ¿no? Pero vemos aquí entonces que el Imperio Romano juega un papel muy importante para provocar crisis o aflicción a la iglesia cristiana. Así que durante unos 30 años aproximadamente, los cristianos, aunque no estuvieron sometidos continuamente a persecución, que habremos de decirlo, hermanos, ¿no? Las persecuciones en muchos casos fueron aisladas, fueron locales. No es que se dio la persecución en todo el Imperio Romano y todos los cristianos fueron perseguidos. Muchas persecuciones fueron locales, ¿no? Mientras aquí había persecución, en otro lado gozaban de libertad por los distintos gobernantes que tenían cada provincia. Y las persecuciones eran temporales, o sea, no eran permanentes. Aún así, se viven tiempos de incertidumbre, no sabes en qué momento va a volver otra vez a surgir la persecución, en qué momento van a poner en duda su fe, etcétera. Por eso es que los cristianos viven dolorosamente conscientes de su situación ante una sociedad que cada día más lo rechaza. Fíjense ustedes que hoy, por ejemplo, nosotros usamos el término ateo para todo aquel que no cree en Jesús, ¿no? Ese es el término que nosotros usamos. Ah, es que es un ateo. Bueno, es un ateo que no cree en Jesús, no cree en Dios, no cree en la Biblia, no cree nada, ¿no? Así que es un ateo. Pero ustedes saben que los primeros ateos fueron los cristianos. Fueron los cristianos, porque los romanos les llamaban ateos a los cristianos. O sea, era como al revés, ¿no? O sea, los romanos que tenían sus divinidades, que tenían sus dioses, muy influidos por los dioses griegos, los romanos también tenían sus propios dioses, pues todo aquel que no creía en esos dioses romanos, pues era un ateo. Así que los primeros ateos de la historia fueron los cristianos. Después cambia el tema, ¿no? Y ahora un ateo es aquel que no confiesa a Jesús. Así que el cristianismo, hermanos, no la vivió bien. La iglesia cristiana sufre muchísimo el conflicto de la persecución. No solamente tienen problemas internos en sus propias iglesias, sino entre sus líderes igual. No solamente tienen este conflicto entre los judíos y los cristianos. Ahora se suma pues la persecución de los que en ese momento tenían el poder para hacerlos desaparecer. Y la literatura típica de la época no tiene el empuje del periodo anterior, es decir, aquí se empiezan a escribir texto sagrado que no tiene el optimismo, no tiene eso de que ay, todos estaban juntos, adoraban, comían juntos, etcétera, sino más bien es una literatura que está constantemente preocupada por que necesitan fortaleza y paciencia. Y esta fortaleza y paciencia que se quiere tener, pues es básicamente uno pues de los puntos, ¿no es cierto?, que nosotros encontramos en la epístola a Pedro, por ejemplo, que se escribe en esta etapa de conflicto. La epístola a los Hebreos, que es muy interesante. Vean ustedes cómo el capítulo 11, que tiene que ver con la fe, y por algo existe esa larga lista de héroes de la fe que nosotros encontramos en la carta a los Hebreos, porque era necesario que la iglesia entendiera que durante muchos siglos atrás que ellos, otros ya habían sufrido las mismas situaciones, ¿no? Por eso ahora entendemos por qué Hebreos dice en el capítulo 11, que es el famoso pasaje de los héroes de la fe, pero no entendemos este pasaje hasta no darnos cuenta que se escribe en esta etapa de conflicto. Y dice el capítulo 11, perdón, de Hebreos, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección.
Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, del cual el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, ahora entendemos este pasaje. Es un pasaje muy lindo que habla de la fe, que la fe es re linda y nos hemos aprendido la famosa definición de la fe, que la fe es lo que no se ve, pero la certeza de lo que se espera, pero no nos damos cuenta que es un texto que alienta, que está diciéndole a la gente, miren, yo sé que ustedes están sufriendo, el autor a los hebreos sabía lo que estaba viviendo la iglesia, ¿no? Y entonces él escribe y dice, bueno, todos ellos pasaron lo mismo que ustedes y que nosotros. Y que esto evidentemente no nos hace mejores que ellos. Ellos no recibieron la promesa como nosotros tampoco la hemos recibido. Así es que manténganse firmes en la fe. Es una literatura basada en el conflicto, en el dolor, en la muerte, en el quebranto. Solo mencionar los que fueron aserrados, apedreados, etcétera, ya de suyo propio nos eriza la piel. Y otro ejemplo de esto lo tenemos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis se escribe en una etapa de persecución. Pero Apocalipsis evidentemente es una etapa no de muerte, no de miedo, sino es una etapa de una profunda esperanza en el resucitado. Apocalipsis no es un libro que produce miedo, sino es un libro que produce esperanza, porque el libro comienza con la revelación de Jesucristo. Así que es un libro que va dirigido a una iglesia que está profundamente perseguida, pero no para meterle más miedo, ¿no? Hoy hay mucha gente que dice, ay, no, pastor, yo no leo el libro de Apocalipsis porque me da miedo. Todas esas cosas que dicen de las copas de la ira, de las trompetas, de la bestia y no sé qué tanto. No, el libro de Apocalipsis realmente es una literatura profundamente alentadora, basada en la apocalíptica, claro, en el género apocalíptico. Entonces acá tenemos otra literatura con un sabor muy diferente al que se establecía anteriormente. Así que mientras las dos primeras hablan, tanto Pedro eh, como Hebreos, como que el sufrimiento es una experiencia nueva, es decir, que lo están viviendo en ese momento, pues Apocalipsis habla como si el martirio fuera algo que es normal en el cristiano. Apocalipsis ya abarca el concepto del sufrimiento de una manera universal que traspasa todos los tiempos. Hasta este día encontramos muchas historias de persecuciones, de asesinatos, de muertes por la fe en Jesús. Todavía, siglo XXI, imagínense. Así que esta obra, aunque fue escrita al final de nuestro periodo, del primer siglo, cuando la persecución activa se había recrudecido en los tiempos de Domiciano, pues permiten ver que el cristiano está en un constante sufrimiento, es decir, que constantemente nosotros somos puestos a prueba de nuestra fe. Y Apocalipsis sigue siendo un mensaje alentador para todos aquellos cristianos que siguen siendo asesinados y su sangre sigue siendo derramada de manera inocente por la fe en Jesús. Así que es un libro que alienta porque es un libro que al final vence, ¿no? Es un libro que al final encontramos la esperanza, ¿no? Y aquí miré un río limpio de aguas cristalinas, un árbol al medio de la ciudad, ¿no? No hay necesidad de luz, no hay necesidad de sol, no hay necesidad de lámpara, porque el mismo Dios será nuestra luz. Y tendremos su nombre escrito en nuestras frentes, etcétera. O sea, al final del día, es cierto, vamos a sufrir, vamos a ser muertos, algunos apedreados, aserrados y demás, quemados vivos, ejecutados, pero al final del día
la santa ciudad de Jerusalén desciende para morar con los hombres en la tierra. Y esto es una literatura que, si bien es cierto, está llena está empapada por el conflicto, por la persecución, por la muerte, cosa que nosotros no conocemos, hermanos. Ese es el problema. No alcanzamos a dimensionar esta situación porque nunca hemos estado en persecución. Gracias a Dios por la libertad que tenemos en nuestra Argentina, pero nunca hemos sido perseguidos por nuestra fe, ¿no? Nunca hemos estado ante la decisión de que eh, niega a Jesús o mato a tu hijo, o mato a tu esposa, o a tu esposo, o a tu papá. No hemos estado en esa situación. Por eso difícilmente podemos entender esta literatura a la luz de los hechos que está narrando, ¿no? Y vean, por ejemplo, ustedes, cuando vemos, por ejemplo, a nuestros hermanos en África, en esa parte del mundo de nuestra iglesia, que hacen sus cultos, hacen sus reuniones sabatinas y muchas veces lo hacen, por ejemplo, cuando recogen las ofrendas, lo hacen bailando, lo hacen danzando, lo hacen con gritos, con alegría. Hay baile allí, ¿viste? Y muchos de nosotros, los occidentales, nos espantamos, ¿no? Decíamos, uy, no, qué mal están los hermanos. ¿Cómo bailar? Yo no voy a hacer eso aquí en la iglesia. Y si alguien se atreviera a bailar en la iglesia hoy nuestra para recoger las ofrendas, pues mínimo lo crucifican y vivo, mínimo, ¿no? Pero cuando vemos entonces acciones como esas, ¿no? Uno no entiende porque uno no ha estado oprimido como esas sociedades, ¿no? Como esas comunidades. Entonces, cuando ellos gozan de relativa libertad, lo celebran y lo celebran de esa manera, danzando, bailando, gritando, aplaudiendo, porque hay una celebración de aquellos que saben valorar la libertad. Nosotros, desgraciadamente, los occidentales somos más secos, más serios y más apagados y aburridos que otra cosa, porque no hemos experimentado eso. Imagínense, hermanos, si viviéramos un momento de persecución y después de la persecución terminara, yo no sé si nosotros iríamos al templo serios, enojados, con el ceño fruncido y criticando a todo mundo, hermanos. Iríamos al templo con una alegría de haber salvado la vida impresionante. Así que bueno, esta literatura está marcada, básicamente debe leerse principalmente Hebreos, Pedro, Apocalipsis, a la luz de este conflicto que está teniendo la iglesia, pero que son literatura que traen en sí misma esperanza. Esperanza. Era bastante obvio que la iglesia, ante semejante acoso, se detuviera para buscar inspiración y confianza en el recuerdo de su fundador, que eso es lo que les decía, ¿no? Llega un momento en el medio de la persecución que dicen, bueno, ¿y a todo esto por qué estamos sufriendo? Ah, pues porque hubo un hombre en la tierra llamado Jesús y que él nació, ¿no? En la visión de Lucas, pues nace con un nacimiento ahí medio complicado porque Herodes manda matar a los niños. En la visión de Lucas nace como un niño rodeado de ángeles, de teofanías, de música, de canciones. Y entonces, ante este conflicto, ¿no? Era importante renovar, pues, de qué se trataba todo esto. Así que es necesario recordar al fundador, y puesto que la inevitable desaparición de la primera generación de testigos se veía notablemente acelerada por la persecución, es decir, los primeros que conocieron a Jesús estaban muriendo o los estaban matando. Era necesario entonces conservar por escrito ese recuerdo, ¿no? Para que no se perdiera y quedara como un aliento. Hoy nosotros tenemos eso mismo, ¿no? Hoy, gracias a los evangelios, reconocemos que hubo un hombre llamado Jesús, porque en otra literatura extra bíblica no tenemos nada de Jesús. No hay ningún libro antiguo que nos hable sobre Jesús. Lo de Jesús solo lo conocemos a la luz de los ojos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Por eso es que el primer intento para escribir un relato de la vida de Jesús lo tenemos en el Evangelio según San Marcos. Se habían escrito otras obras, ¿no? Pero
que tenían que ver con la obra misional de la iglesia. Lo que se le conoce hoy como el famoso documento Q, donde había palabras de Jesús y tal vez había alguien que había redactado algunas historias que ellos conocían, algunas situaciones que ellos vivían, etcétera, pero que hasta ese momento, años 60 aproximadamente, pues no tenían nada por escrito, todo había sido gracias a la tradición oral. Es decir, de generación en generación se transmitían los dichos de Jesús. Bueno, Jesús algún día se sentó en un pozo y según recuerdo me dijeron que era el pozo de Jacob y ahí le salió al encuentro una mujer. No sabemos su nombre, la verdad que, o si me dijeron, ni me acuerdo cómo se llamó esa mujer, pero lo que sí me acuerdo que me dijo mi papá o mi abuelo que esa mujer era samaritana. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, se va transmitiendo la vida, obra y ministerio de Jesús, pero no había nada por escrito. Así es que Marcos es el primero que hace el intento para transmitir el Evangelio. Así que Marcos, hacer el primer Evangelio que se escribe en los primeros años de persecución, si uno lee con atención el Evangelio de Marcos, vamos a mirar, vamos a sentir la atmósfera de la época que se refleja en el énfasis que se pone, porque Marcos habla del siervo sufriente. Nosotros no entenderíamos Marcos, ¿no es cierto?, en esa bellísima expresión que dice el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese texto está planteado desde la época de la persecución. Entonces, Marcos va a presentar a un Cristo, ¿no?, que sufre, un Cristo que nos invita a tomar su cruz y a seguirle. Entonces, los primeros cristianos que leen el Evangelio de Marcos, pues se sienten motivados, se sienten eh, arengados, ¿no?, a decir, ok, si el Señor Jesús, si yo estoy sufriendo esto por la causa del Señor Jesús, porque el Señor lo dijo. Hoy, si nosotros viviéramos una persecución, seguramente este mensaje de Jesús de tomar la cruz lo interpretaríamos diciendo, si es necesario morir, morimos por el Señor Jesús o no. Tal vez hoy nosotros todos decimos, sí, amén, yo moriría por el Señor Jesús. Ay, Dios nos libre de una persecución, queridos alumnos. Dios nos libre, porque no sé si muchos de nosotros íbamos a mantener nuestra palabra. Así es que Marcos es un evangelio que va a situar a un Cristo con poder. Marcos va a presentar, la clase no son evangelios sinópticos, pero bueno, ya en algún momento hablaremos, pero Marcos va a presentar a un Jesús que tiene poder y autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades y sobre los eventos sobrenaturales. Es decir, es un Cristo que, si bien es cierto, es el siervo de Yahvé, que viene a sufrir por nosotros y muere en la cruz del Calvario. Es un Cristo que tiene y sigue teniendo el poder y la autoridad y la soberanía y el control de todas las cosas. Pues quien lee el Evangelio de Marcos bajo ese contexto termina siendo animado y decir, está bien, tomo mi cruz y sigo al Señor. Luego se sumarán los evangelios de Mateo y de Lucas, que van a suceder ahí en 70 más o menos, antes del 70. Ambos quizás antes de que muera Domiciano. Marcos se basa Mateo se va a basar en la obra de Marcos y va a conservar ese sabor del padecimiento del Mesías, pero Mateo va a presentar a un Jesús como maestro, ¿no?, como rabí, como un segundo Moisés. Y entonces Mateo va a decir, el Cristo al cual nosotros seguimos es el Cristo revelado desde la antigüedad. Es el Mesías anunciado y el Mesías anunciado tenía que sufrir y morir por nosotros. Entonces, nosotros no podemos ser menor que nuestro maestro. Así que Mateo, ¿no?, su mensaje va a ir en función de cómo la enseñanza de Jesús, los valores del reino, nos sostienen en medio de la persecución.
Orar por tus enemigos. Ahora encontramos sentido a eso, ¿no? Bendecir al que te persigue y orar por el que te maldice. Esos tres adjetivos, hermanos, son propios de la persecución. Propios de la persecución. Entonces, el Evangelio de Mateo va a presentar un paradigma en donde dice, ustedes no tienen que tomar justicia ni venganza por su propia mano, porque oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo algo diferente. Entonces, Mateo va a presentar en medio del conflicto los estándares morales del reino que todo cristiano y cristiana debe de mantener aún en medio de las persecuciones. Y entonces proporciona una base firme para consolidar internamente la vida de las comunidades cristianas, lo que era muy necesario en ese momento, ¿no? Miren las aves del cielo, no trabajan, pero Dios las alimenta. El sermón de la montaña es un sermón maravilloso. Es realmente el sermón que sostiene la vida cristiana, insisto, en medio de la persecución. Y eso era necesario para las iglesias no se desbandaran, no sucumbieran ante no tener un fundamento por escrito de las enseñanzas de Jesús. Lucas va a tomar un camino diferente. Mateo lo va a presentar como el Mesías esperado desde tiempos antiguos, pero Lucas va a presentar a Jesús de una manera muy diferente. Es en realidad la primera parte o el primer volumen de una sola obra del cristianismo, cuyo segundo volumen es Hechos de los Apóstoles. Muchos creen que Lucas y Hechos en algún momento eran solo una obra, ¿no? Pero después, como vamos a platicar quizá en algún momento, este libro se separó en dos. Bueno, hablando del Evangelio, ¿no es cierto? Y si le sumamos a Hechos de los Apóstoles, la obra está dedicada a una persona. No sabemos si existió una persona llamada Teófilo, no sabemos si la palabra Teófilo es solamente un simbolismo, realmente no lo sabemos. Pero lo sabemos es que esta obra, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles, se la dedica al excelentísimo Teófilo. Así que el autor apela, de hecho, por encima de quienes promueven la persecución, a las personas inteligentes y bien dispuestas de la sociedad greco-romana, en la creencia de que una adecuada información sobre el origen, finalidad y principio de la Iglesia cristiana contribuiría eficazmente a debilitar la hostilidad a la que estaba sometida. Es decir, si nosotros concedemos que el destinatario del Evangelio de Lucas fue Teófilo y pensamos que Teófilo era una persona de carne y hueso, pues habríamos de entender que era un personaje de alta alcurnia. Era una persona que se movía en las altas esferas del poder, que tenía muchas, ¿cómo es? Muchas relaciones, ¿no? Que conocía a personas importantes. Y entonces el hecho de presentar a Jesús como el líder, ¿no es cierto?, que va a cuidar del pobre, del débil, de las mujeres, de los enfermos, de los desamparados. Entonces, Lucas va a presentar a un Jesús que ante una sociedad que está atacando al cristianismo, puede entender que Jesús no es una amenaza. El mensaje de Jesús no es una amenaza. El mensaje de Jesús es un mensaje restaurador para el débil, para el necesitado, porque el Evangelio de Lucas está cimentado en esas personas, los niños, las mujeres, los pobres principalmente. Así que para estas fechas del conflicto que se empiezan a redactar los evangelios, bueno, cada uno de ellos contribuye en el mensaje de Jesús, unos a alentar a la iglesia, otros a sostenerla en las enseñanzas del Mesías, otros a decir, bueno, este es el precio que tenemos que pagar, y otros se encargaba de decir, bueno, necesitamos que la gente entienda que el mensaje de Jesús no es un mensaje guerrillero. Su mensaje es un mensaje del amor, ¿no?
Bueno, finalmente la tercera etapa la encontramos en la consolidación. Cuando asesinan al emperador Domiciano por el año 96, llevó al trono una serie de gobernantes humanitarios e ilustrados que, si bien no revocaron la decisión que por principio hacía de la Iglesia una sociedad ilegal, contribuyeron mucho con su acción administrativa a lidiar la situación. Es decir, vinieron otros emperadores, no tan violentos ni tan sanguinarios como Domiciano. Siguió la Iglesia siendo, diríamos, una amenaza para el imperio, pero esto provocó que hubiera una relativa calma, ¿no? Que se dejaran atrás esos años violentos. Por eso en los escritos del Nuevo Testamento posteriores a esta época se alude muy poco a la persecución, porque ya estamos en la etapa de la consolidación. Aleccionada por la experiencia, la Iglesia había comprendido cuán necesario era consolidar su vida comunitaria a fin de presentar al mundo hostil un frente firmemente unido y asegurar la integridad de sus miembros en la fe y la moral. Es decir, la literatura que vamos a ver a continuación es una literatura que podríamos resumir con que aprendimos la lección, o viste cómo en la persecución muchos negaron a Jesús y eso no tiene que suceder. Entonces, en esta etapa, la iglesia cierra filas y empieza a tener una especie de decir, bueno, tenemos que estar unidos ante todo esto porque no sabemos qué pueda suceder, y empiezan a consolidar su vida comunitaria. Ahora, algo que tenemos que imaginarnos, queridos hermanos, es que las iglesias en aquella época del primer siglo, si bien es cierto, venían desde una misma fe y que fueron convertidas por diferentes personas, pues no es que estuvieran unidas como nosotros ahora, que tenemos un concilio, que tenemos un presidente del Congreso Ministerial Internacional que dicta qué hacer, para dónde ir. No, realmente la comunicación en aquellos tiempos tampoco era muy buena, se esperaba mucho para que las cartas llegaran. Y entonces empiezan a agruparse las iglesias como pues por cercanía, diciendo, che, mira, nosotros estamos aquí en España, la iglesia está en Jerusalén, alguna, ¿no? Y la verdad que pues, no podemos llegar hasta allá, así es que las que estemos más cerquita nos empezamos a unir. Y así fue como empiezan a juntarse las iglesias, y entre las iglesias, los líderes de las iglesias dicen, bueno, pues alguien nos tiene que coordinar, porque si no, no vamos para ningún lado. Y ahí nace la figura del obispo. Entonces el obispo se convierte como en la autoridad que va a gobernar ciertas iglesias que se han unido pues para seguir manteniéndose en la fe y demás, ¿no? Por eso vemos, por ejemplo, ya en la carta de Pablo a Timoteo, que dice, el que anhela obispado, buena obra desea, porque ya la figura del obispo para esas fechas ya estaba muy consolidada, ¿no? Entonces, no crean que toda la iglesia decía, che, ¿qué hacemos? Y bueno, o mandaban una nota, ¿no? El ejecutivo mandaba una nota para... No, cada iglesia, diríamos, buscaba su forma de sostenerse, ¿no? Y por eso se empiezan a agrupar en estas núcleo de iglesias que tienen sus propios obispos. Por eso la literatura de esta época se preocupa especialmente de promover el orden y la disciplina y corregir las irregularidades de la fe y de la práctica. Aquí encontramos las cartas de Timoteo, de Tito, las epístolas generales, la de Judas, la de Juan, la segunda de Pedro, que muchos creen que es la última carta que se escribe, otros creen que no, que eh, estas cartas, hermanos, quiero aclarar, o estos documentos, hay posturas que dicen que fueron documentos, por ejemplo, Timoteo y Tito, que sí son de Pablo, que Pablo escribió a Timoteo y que Pablo escribió a Tito. Pero hay posturas que dicen que no, que son cartas muy posteriores, es decir, y estamos hablando del año 90, el año 100 aproximadamente. Ya Pablo ya había muerto décadas atrás. Pero no importa bueno, sí importa mucho porque depende de qué lado
nos inclinemos de decir, bueno, estas cartas fueron de Pablo, bueno, tendríamos que llevarlas hasta la época de la expansión. Pero en esa época, según algunos eruditos, todavía las iglesias no se consolidaban en estructuras eclesiales. No había diáconos, no había obispos, no había diaconisas, etcétera, que son las figuras que se manejan en Timoteo, por ejemplo. Así es que por eso es que muchos eruditos la colocan al final y que fueron escritas por el pensamiento paulino, por su escuela de discípulos. Más allá de eso, ¿no? Eh, estas epístolas ya no hablan de una persecución, ya nos hablan más bien de cómo debe guiarse la iglesia, qué tienen que hacer los líderes, qué tienen que hacer los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las doncellas, ¿no es cierto? Tienen que ver ya más con aspectos gnósticos como Juan, ¿no? Las epístolas de Juan, que tienen que ver ya más con filosofías, ya no con persecución como tal. Así que mientras se llevaba a cabo esta obra de consolidación interna, se hicieron nuevos intentos de interpretar el significado de la fe con vista a, a los extraños, a ideologías que se estaban metiendo dentro de la iglesia, ¿no? Ahora la preocupación ya no era ser asesinado o ser muerto por la causa de Jesús. En esta etapa la preocupación era que se habían infiltrado ideas extrañas, principalmente gnósticas, ¿no? A la fe cristiana. Así que el cuarto evangelio, que más o menos se puede datar entre el 90 y 100, escribe para un público familiarizado, como él mismo lo estaba, con el pensamiento religioso vigente por entonces en los círculos no cristianos. Los gnósticos, hermanos, ya veremos en algunas otras clases todo lo que tenía que ver con el gnosticismo. Y entonces Juan escribe en reacción a estos movimientos gnósticos. ¿Qué decían los gnósticos? Había los famosos docetistas que decían que Jesús no había venido en carne, era una apariencia. Decían, no, Jesús no tuvo cuerpo. Es más, se atrevían a decir que Jesús cuando caminaba, sus pies no se apoyaban en la tierra, como que levitaba, ¿viste? Como que era un fantasma. Y entonces hubo una gran herejía dentro de la iglesia que decía que Jesús no había venido en carne, era espíritu. Así que el que murió en la cruz no fue Jesús, porque incluso había movimientos gnósticos que decían que mientras un Jesús moría en la cruz, el Jesús verdadero estaba con sus discípulos dándoles enseñanzas en el Monte de los Olivos. Es decir, como que el que estaba muriendo en la cruz no era el verdadero Jesús, era otra persona. Entonces, ante esta herejía, ¿no? De decir que Jesús no había venido en carne, pues Juan reacciona. Y por eso vemos en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan, que Juan dice, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y él era la luz entre las naciones. Y él dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lo vimos. Y después en su primera carta a Juan, ¿no es cierto? La primera carta de Juan, él inicia diciendo, o sea, frenando esta herejía gnóstica, y entonces inicia diciendo, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, fíjense, lo que hemos visto con nuestros ojos, es decir, no era un fantasma, nosotros lo vimos, dice, lo que hemos contemplado y palpado, o sea, tocamos al Señor, nuestras manos tocante al verbo de vida. Esta literatura, entonces, queridos alumnos, pues van a tratar de contrarrestar estas herejías que se están incrustando dentro de la fe cristiana. Por eso esta literatura ya no habla de estos albores, esta alegría del nuevo inicio, no habla de los aspectos persecutorios, sino más bien va a tratar de corregir aquellas cosas que en la iglesia ya se están dando, y por eso surge esta literatura cristiana. Y logró su propósito porque durante los siglos siguientes el sutil y poderoso pensamiento griego se entregó a la tarea de construir una teología cristiana
y lo hizo en gran parte bajo la influencia de la interpretación juánica del Evangelio. Bueno, esto ya después lo miraremos, porque evidentemente la filosofía griega se traslada al pensamiento cristiano y se empiezan a hacer muchas filosofías, ¿no? De hecho, el concepto de la Trinidad, que no es un concepto bíblico, es un concepto filosófico, que se mezcla de una manera muy interesante entre la filosofía griega y los principios bíblicos. Pero Juan es una base para eso. Así que, en líneas generales, el orden en que fueron compuestos los escritos del Nuevo Testamento, de esta manera, muy grosso modo, podríamos ubicarlos en ese punto. Sin embargo, el factor tiempo es aquí menos importante que en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento tardó más de 1000 años en componerse y aquí estamos hablando de 7 décadas, ponele, ¿no? Toda la literatura neotestamentaria se forja en menos de un siglo, en un siglo menos. O sea, ni ahí que llegó a los 100 años. Así que mientras en el Antiguo Testamento tenemos un largo proceso de formación de aproximadamente 1000 años, salpicado por un montón de cosas que ya vimos en la cursada anterior, pues el Nuevo Testamento nos presenta una crisis. Pero vuelvo a repetir, uno pensaría que es más fácil interpretarlo. La verdad es que no. Así que el pensamiento de todos sus autores, llámese de un Marcos, de un Mateo, de un Juan, de un Pablo, de un Judas, de un Santiago, se centra intensamente en los acontecimientos narrados por los evangelios y en su significado. O sea, los evangelios se van a centrar en la vida, en la persona, vida y obra, muerte de Jesús. Las demás cartas van a interpretar la muerte de Jesús como un acto de salvación. Y eso influirá para que la iglesia siga siendo consolidada, siga siendo arropada, siga siendo entendida, siga siendo consolidada, pues hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Muy bien. Y es así como terminamos nuestra clase de aspectos introductorios, de un acercamiento ahí, ¿viste? De cómo se fueron dando este proceso de redacción, de conformación de la literatura del Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, algún comentario? Por favor, con todo gusto. Queremos, bueno, yo en lo personal, está fascinante ahora sí, este curso va a ser maravilloso. Bueno, no digo que los otros no, ¿verdad? Pero suena tan interesante y uno se da cuenta todo lo que nos falta aprender. Sí, muchas felicidades, que Dios te bendiga, que te siga dando esa inteligencia, esa sabiduría para seguirnos enseñando, mi querido Abraham. Muchas gracias, muchas gracias. Que así sea, que Dios nos ayude a todos. Lo necesitamos sin duda. ¿Alguien más? Y gracias, Abraham. La verdad que el libro de Hebreos, sobre todo el capítulo 11, nunca lo había relacionado en este momento tan preciso, ¿no? Tiempo de persecución, que se da en el primer siglo más que todo, ¿no es cierto? Y toma sentido la palabra, porque si no, no tiene sentido la lectura sin ese contexto histórico, ¿no es cierto? Que la verdad que muchos de los discípulos, no sé cuántos, terminaron siendo ejecutados, o sea, fueron mártires, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, ese libro tiene, ese capítulo de manera especial, tiene mucho sentido y sería muy cruel leerlo sin ese conocimiento, ¿no es cierto? Gracias. Sí, sí, amigo mío, y más que cruel sería como un desperdicio, ¿no es cierto? Porque no le tomamos ese sentido, no decimos, insisto, como lo dije hace rato, pues nosotros no hemos vivido la persecución. No sé si afortunada o desafortunadamente, no lo sé, porque ustedes saben que la iglesia cristiana siempre creció en las persecuciones. Y hoy siento que la iglesia está muy acomodada, estamos muy acomodados y no sé si el Señor va a permitir algo que nos sacuda un poquitito, porque es en la persecución donde más crecemos. Pero bueno, ver esta literatura desde este concepto, pues no importa que nosotros no seamos perseguidos, ponele. Pero si alguien está pasando por alguna tribulación, alguna pérdida
alguna ausencia, alguna enfermedad incurable, por algún sufrimiento permanente. Bueno, Hebreos te alienta y te dice, mira, nosotros no somos mejores que esos grandes hombres de la fe, ni de los que fueron en la iglesia el primer siglo, pero tenemos la esperanza de que algún día esto sea mejor. También nos alienta a nosotros, ¿no es cierto? Nuestros sufrimientos no son más que los que otros ya en antaño vivieron. Así es que Hebreos nos trae una paz de decir, tener razón, ¿no? Si hoy sufro esto y lo hago desde la fe, bueno, tiene un sentido, tiene una esperanza, tiene una esperanza. Por eso la fe es esperanza. Por eso, lástima, no tengo oportunidad de leer todo el capítulo 11, pero ustedes lo han leído. Dice, y muchos solo saludaron desde lejos, ¿no? Anhelando una patria mejor, pero solo chao, o sea, todavía no llegamos a la patria, todavía no, solamente desde lejos hoy le estamos saludando. En fin, es maravilloso el tema de Hebreos a la luz de esta experiencia persecutoria. Bueno, ¿alguien más? Tati, creo que querías compartir. Sí, quería dar las gracias, muy linda clase, viendo la Biblia como nuestro manual de vida de una forma diferente. No era solo leerla nada más. Muy bien, gracias Tati. Gracias Francisco. Bueno, todavía nos falta mucho más. Tal vez, ¿saben? Nos sentimos un poco más identificados con el Nuevo Testamento porque tal vez es con lo que más hemos, ¿no? Encarado. El Antiguo nos hace un poco más de ruido porque, bueno, nos habla de cosas muy lejanas, ¿no? Los reyes y los reinos y los monarcas y los profetas y demás. Pero la verdad es que sí, va a ser muy apasionante este curso de Nuevo Testamento. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, comentario, pues les agradezco mucho su atención. Gracias por estar acá, por bancarnos y nos vemos Dios mediante el lunes. Lunes nos toca, sí. Lunes tenemos clase de Nuevo Testamento. Así que nos vemos Dios mediante el lunes. Bendiciones para todos, un abrazo.